Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal de recursos humanos, donde hablaremos de libros relacionados con liderazgo, gestión de personas, desarrollo organizacional y coaching. Eh, ¿Te has preguntado alguna vez por qué fracasan esos ejecutivos brillantes que han montado empresas de la nada, que han hecho invenciones innovadoras y que de repente caen, como por ejemplo, no sé, el caso de Iridium, el caso Motorola o el caso mismo de Blockbuster en su tiempo, u otros más? Bueno, este es el tema que investiga el autor que me gustaría presentarte hoy día, Sidney Finkelstein, quien escribió este libro, ¿Por qué fracasan los ejecutivos brillantes? El autor tiene otro libro también bien interesante que hemos comentado con anterioridad en el blog, que se llama Super Jefes, donde habla precisamente de aquellos jefes destacables, donde tienen cualidades tan interesantes que todo el mundo quisiera trabajar con ellos. Bueno, este libro se concentra precisamente en estos ejecutivos brillantes que cometen errores tales que significan al final que las empresas terminan quebrando. El libro se divide en tres partes. La primera habla de los grandes errores corporativos, en el segundo analiza las causas del fracaso y en el tercero comenta las lecciones que se pueden aprender. En la primera parte, como bien decía, cuando conversa acerca de los errores corporativos, analiza una cantidad interesante de casos de los años 2000. El caso de Enron, el caso Iridium, el caso Motorola. Todos aquellos casos en los cuales las empresas, bueno, crecieron de manera inorgánica, enfrentaron situaciones de fusión con otras empresas o se lanzaron al mercado con productos aparentemente innovadores. Por ejemplo, uno el caso de Iridium. Iridium era una empresa que apostó por la telefonía satelital, que pronosticó construir una cantidad enorme de satélites que iban a orbitar el planeta en órbitas bajas y que a partir de sus aparatos de comunicación tipo celulares, la gente se iba a poder comunicar de lugares donde no había cobertura telefónica o celular a cualquier parte del mundo. Por supuesto, los equipos eran carísimos, lo que se pagaba todos los meses era muchísimo y el minuto valía algo así como $8. Claro, se demoraron tanto en llevar el proyecto a cabo que cuando ya lo materializaron, las redes de celulares se habían esparcido por el planeta y el proyecto era absolutamente inviable y la empresa quebró. Pero no obstante, pese a que eso era bastante evidente, los ejecutivos de Iridium siguieron apostando al proyecto, aún a sabiendas que esto era un fracaso. Otro caso es, por ejemplo, el de Motorola, ¿no? Que Motorola apuesta por la telefonía celular analógica en minutos en que se desarrolla la telefonía celular digital y los clientes no compran los teléfonos Motorola y la empresa se camufla, esconde, disimula esta situación dándole bonos a los vendedores por vender teléfonos analógicos, pensando más bien que los clientes estaban equivocados más que entender que había una cierta tendencia en el mercado que ellos se negaban a realizar. Y finalmente, por ejemplo, el caso Enron, también bastante conocido, en que Enron tenía una contabilidad muy creativa, donde disimulaba las pérdidas, donde tenían un cierto fraude contable que llevó al final a la empresa a quebrar completa y absolutamente. Bueno, hay muchísimos otros casos que uno podría reflexionar respecto de qué fue lo que pasó, que los ejecutivos llevaron al fracaso a las empresas, como el caso Kodak, como el caso mismo de Blockbuster, o el caso de tantas otras empresas. Por eso que en la segunda parte el autor reflexiona respecto de, bueno, qué es lo que lleva a que las empresas fracasen. Y dice que de sentido común a veces saluda a diversas características en los ejecutivos que él considera que son malas explicaciones. Por ejemplo, que no eran inteligentes, que no tenían recursos, que no se esforzaron lo suficiente, que no implementaron adecuadamente un plan de negocio y otras más. El autor dice que estas son malas explicaciones porque en general los ejecutivos no son tontos, son personas inteligentes, formadas, no son flojos, trabajan muchas horas, incluso postergan de manera exagerada la vida personal para consagrarse al proyecto, así que flojos por ningún lado.
y de contar con recursos tampoco, muchas veces efectivamente sí cuentan con muchos recursos financieros por lo mismo, porque son proyectos interesantes que reciben inversión de mucha gente. Así que le parece que esas son malas explicaciones. Por eso que más bien piensa, y eso es lo que analiza en el trabajo, que hay cuatro grandes explicaciones respecto a por qué fracasan estos ejecutivos brillantes. Estas son las que les voy a presentar ahora a continuación. La primera causa del fracaso, según Finkelstein, es que los ejecutivos tenían una mentalidad errada que desdibuja la percepción de la realidad. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que los ejecutivos tienen un cierto marco teórico, un cierto marco conceptual acerca de qué es aquello que funciona para que los negocios sean exitosos. Y este marco tiende a ser simplista, tiende a ser una fórmula mágica, tiende a ser, dice algo así como un santo grial. Por ejemplo, en el caso de General Motors, en algún minuto que tenía serios problemas de rentabilidad, el santo grial era automatizar. Se gastaron una cantidad enorme de dinero automatizando y eso lo único que produjo fue que aumentaran los costos estratosféricamente y que la calidad se mantuviera estable, con lo cual efectivamente no lograron mejorar sus resultados por ningún lado. Entonces lo que dice él que la primera causa del fracaso tiene que ver con esto. Los ejecutivos desarrollan un concepto simplista y creen que eso explica completamente la realidad y son poco permeables a entender que existe una complejidad, que hay otras posibles explicaciones y que aquello que puede haber funcionado en algún otro contexto simplista ha dejado de funcionar. La segunda explicación que dice el autor del fracaso tiene que ver con actitudes ilusorias que sostienen esta realidad falaz. ¿A qué se refiere? Dice que bueno, lo que empieza a pasar luego que tienen estas ideas sobredimensionadas o simplistas respecto a la realidad del negocio es que forman parte de una cultura impermeable a la crítica, donde se escucha poco, donde tienen actitudes positivas, entre comillas, donde el disentir, el opinar en contra, el tener opiniones así de pensamiento de grupo, dificulta la posibilidad de tener información contraria y asumir que las cosas no están funcionando. Por ejemplo, ¿no? El caso de muchas empresas donde se considera que alguien que opina diferente o que tiene una crítica, un poco esta idea bíblica, ¿no? De están conmigo, están contra mí. Al contrario, aquellos ejecutivos exitosos aceptan la posibilidad de la crítica, del desacuerdo en las opiniones para contar con mayor información y contar con juicios más críticos que les permitan hacer ajustes respecto a aquello que están implementando. La tercera explicación, dice el autor, es el deterioro de los sistemas de comunicación desarrollados para manejar información que pudiera ser urgente. Con esto se refiere a que, claro, todas las empresas necesitan tener mecanismos internos para procesar información importante que hable cuando hay un desastre en ciernes. Bueno, los ejecutivos que fracasan o derechamente no desarrollan esos canales o no estimulan que esa información se procese, o si es que esa información llega a llegar a aquellos que tienen que recibirla, a veces hay incentivos perversos para no procesarla y no comunicarla a quien tiene que tomar decisiones. Estos incentivos perversos pueden tener que ver con desconfianza, pueden tener que ver con la operación en silo o puede tener que ver con que aquel precisamente que tiene que avisar puede tener conflicto de intereses, ya que si avisa de que hay riesgo de incendio o desastre, puede ver disminuido sus bonos, su estabilidad laboral y por lo tanto puede preferir callarse a hablar. Y bueno, la cuarta explicación del fracaso la atribuye a rasgos de personalidad y señala que los ejecutivos que fracasan, así como tienen ciertos rasgos que los llevan a crear gran valor, también estos rasgos los llevan a destruir gran valor. Y para ello enuncia lo que llama los 7 hábitos de la gente que fracasa estruendosamente. Permítanme leerlos, ¿no? Dice, hábito 1. Considera que ella y sus empresas dominan el entorno y que no están allí sencillamente para responder a los desarrollos de dicho entorno. Hábito 2. Se identifican tanto con la compañía que no hay una separación clara entre sus intereses personales y los intereses de la empresa. Hábito 3. Parecería como si tuvieran todas las respuestas y suelen deslumbrar a la gente con la velocidad y la contundencia con la cual manejan los problemas. Hábito 4. Eliminan despiadadamente a quien quiera que no los apoye totalmente.
Hábito 5. Son voceros consumados de la compañía, obsesionados con la imagen de la misma y por lo que dedican la mayor parte de su esfuerzo a manejar y desarrollar la imagen de la empresa. Hábito 6. Subestiman los obstáculos de consideración, por lo que tratan los obstáculos difíciles y amedrentadores como si fueran impedimentos transitorios que basta con eliminar o vencer. Por eso que uno podría pensar que más que tener un análisis realista y considerado de los obstáculos o las dificultades, los minimizan, no les dan importancia. Uno podría pensar, por ejemplo, en algo que hablábamos en una parte anterior, cuando a los clientes no les gusta el producto. Bueno, en vez de conversar y discutir qué características estos podrían tener, la convicción es que los clientes son los equivocados. Con lo cual, en vez de hacer algo para, bueno, saber qué quieren los clientes, minimizan el problema. Y por último, el hábito 7, se aferran obstinadamente a lo que funcionó en el pasado, por lo que nunca dudan en volver sobre estrategias y tácticas con las cuales alcanzaron originalmente el éxito personal y de sus empresas. Claro, bueno, finalmente es cierto, el pasado puede ser un bonito predictor del futuro, pero el futuro es tan incierto y tan complejo que aquello que funcionó en el pasado no necesariamente va a funcionar en el futuro. Por lo que repetir recetas y seguir haciendo lo mismo que se ha hecho antes probablemente no siempre es la mejor recomendación. Finalmente, en la tercera parte del libro, que llama Lecciones para aprender del fracaso, el autor reflexiona sobre varias lecciones que se pueden sacar de los fracasos estrepitosos y de las causas que él atribuye al fracaso. Y dice que bueno, muchas veces no es que el fracaso sea de un día para otro, sino que se van incubando ciertas prácticas, ciertas maneras de trabajar que llevan como consecuencia lógica que la empresa quiebre, fracase. Por lo tanto, es importante ver estas señales, escucharlas, para que ejecutivos, accionistas, empleados, clientes detecten cuando las empresas están corriendo riesgo de fracaso. Eh, sobre esto no abunda tanto, pero dice que hay varias señales que son interesantes de mirar. Por ejemplo, la complejidad innecesaria. ¿Para qué complejizar aquello que puede ser simple? ¿Sí? Como la contabilidad, por ejemplo. O el exceso de velocidad, cuando es tan vertiginosa que no da la posibilidad de profundizar, de mirar los procesos con tranquilidad. Cuando el director ejecutivo está desquiciado, no escucha a nadie, se pone en una actitud porfiada y entiende que obstruyen esas ideas geniales que tienen. Cuatro, cuando hay demasiada exageración. Exageración en las formas, en las maneras de trabajar, en las palabras. Y finalmente, cuando hay temas de carácter en el director ejecutivo y otros miembros de la alta gerencia. ¿Sí? Esto mismo, de no escuchar, de no aceptar opiniones contrarias, de obnubilarse con ideas, de no aceptar la posibilidad de equivocarse, de cometer errores. Yo creo que el libro, por lo menos a mí me ha parecido re interesante, es un poco antiguo, ya tiene más de 20 años, pero nos alumbra la posibilidad de considerar que siempre el entorno es complejo e impredecible, que el futuro está abierto a las posibilidades y aquí, aquellos ejecutivos que son más buenos para hacer interpretaciones, para mirar el entorno, para escuchar, para formar equipos donde se admita el disenso, donde se admitan ideas diferentes, aumentan las probabilidades que les vaya bien. Entonces yo creo que es un libro interesante de mirar, interesante de leer y también se puede aplicar a otros fracasos que han ocurrido no solo en el mundo, en Estados Unidos, sino fracasos que han ocurrido en nuestro propio país, donde los ejecutivos han cometido errores imperdonables para poder concluir, como dice él, por qué fracasan los ejecutivos exitosos y brillantes. Si te ha gustado este post, este blog, este artículo, bueno, te invito a que sigas en el blog, hagas ahí un me gusta, te suscribas y nos veamos en otras entregas. Chao, que estés muy bien.